Y hoy nos convoca uno de esos personajes, una mujer formidable, fascinante, que con el paso de los años toma fuerza. Ella nació en momentos álgidos de la historia, en 1912. Estamos hablando de Nela Martínez Espinosa. Fue la primera dirigente de los trabajadores ecuatorianos, la primera dirigente y creadora de la Alianza Femenina Ecuatoriana. Participó activamente en la Revolución de Mayo del 44, donde incluso llegó a manejar el gobierno por 3 días en una transición terrible cuando el país había perdido la mitad de su territorio. Estamos hablando de Nela Martínez. Gracias a los archivos, precisamente, Martínez Meriguet, cuya custodia es su hija, Nela Meriguet Martínez, hemos podido restaurar y digitalizar varios documentos fílmicos donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a la gran Nela Martínez y poco a poco ir desmembrando retazos de su vida para nutrir de contenidos de este programa. Vamos con el clip número 1 y entremos en materia. En general, después de la merienda, que era a las 5 de la tarde, íbamos con papá a pasear hasta las afueras de Cañar. Cuando yo estaba enferma, mi padre finalmente un día dijo: quiero hija sana antes que sabia, porque yo estudiaba para ser la primera y pasar en 1 año 2. Y me llevó a Coyoctor y allí yo leía un poco, pero lo que hacía era montar a caballo, irme al río, nadar, caminar allí. Y eso me sanó. Regresé al año siguiente a seguir en la escuela, pero ya mejor, ¿no? Y yo lo que me acuerdo cuando entrábamos al pueblo o salíamos de ahí, y tengo todavía en los oídos, es el sonido de los cascos de los caballos sobre las piedras. Eso que era una especie de música y de anuncio de movimiento, ¿no? Mamá era de las aventuras, papá no. Papá en eso se parecía a tu padre, que hacía que viajara la mujer y los hijos, pero él se quedaba ahí. Ya había aventurado mucho y ahí se quedaba. Contamos con la mayor colección audiovisual del Ecuador. La investigación histórica nos apasiona. Bueno, decirles que Nela Martínez viene de un padre eminentemente conservador y de una madre un poco más dedicada a su hogar. Como vimos, nació en 1912, pero ya para finales de 1930, en su juventud, tuvo la oportunidad de viajar a Guayaquil, y ese viaje a Guayaquil le permitió conocer a varios de los gestores de la cultura de los años 30 que nacían en esa época, y aparecía ahí un Enrique Gil Gilbert, y tuvo la oportunidad junto a él de conocer a un Joaquín Gallegos Lara. Para ese tiempo había ya ocurrido la masacre del 15 de noviembre de 1922, ocurrida precisamente años antes, y esos movimientos sociales, obreros, más la inspiración de Enrique Gil Gilbert, generó una cercanía romántico con Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara, el gran escritor ecuatoriano, que no solo era un activista político, sino que escribió el libro de las cruces sobre el agua.
Este libro inspiró a muchos para recordar lo que ocurrió en la matanza obrera de 1922, y las cruces sobre la agua significaba este momento en que los militares, los oficiales, sí, acaba de llegar nuestra invitada Pilar, que por favor venga para acá para seguir conversando. Adelante. Bueno, Pilar Bustos es no solo biógrafa de Nela Martínez, no solo amiga de la familia, no solo amiga de Nela, sino que ella es artista plástica y fue quien esbozó y creó el mural que está en el Palacio Legislativo al ingreso al Pleno Legislativo. Estábamos conversando sobre Nela Martínez y su cercanía, su relación con Joaquín Gallegos Lara. Por favor, Pilar, cuéntenos cómo fue ese entronque entre estas dos almas, el guayaquileño Joaquín Gallegos Lara, él se decía el Montubio de las luchas obreras, y una Nela Martínez que bajaba del Cañar, del Tambo, para conocerse y comenzar esta batalla por los derechos. Bueno, yo tengo referencia por lo que he leído sobre eso, y sé que viajó con su madre a Guayaquil y Nela, y ahí conoció a Gil Gilbert y al movimiento de escritores, y entre esos a Joaquín Gallegos. Entonces, como ella ya era bastante interesada en la cultura, tenía 19 años, pudo admirar a Joaquín y tuvo una relación muy importante. Vamos a ver el clip número 2, donde precisamente se describe esta relación y donde vamos a ver algunas imágenes donde se puede ver a la gran Nela Martínez junto a Joaquín Gallegos Lara, el autor de Las cruces sobre el agua, recuerden, porque él remembraba siempre la matanza de obreros del 15 de noviembre de 1922. Yo sé que viajaron con la abuela a Guayaquil y ahí se hace amiga de Gil Gilbert, y Gil Gilbert le lleva donde Joaquín, porque parece que era el referente del momento. Es decir, todo intelectual iba a conocer a Joaquín Gallegos. Sin embargo, ella conoce a Gallegos Lara y se deslumbra con la personalidad de él, con la imponencia de la presencia que él tenía y de su verbo para convencer sobre la necesaria rebelión de las masas. Y que además impulsa en ella esas capacidades intelectuales y políticas que tenía, ¿no? Cuando regresa ya a Cañar empieza una relación epistolar muy larga, que es en el fondo un diálogo entre Sierra y Costa, ¿no? En donde ambos empiezan a descubrirse esos personajes de los que no se hablaba, del Montubio, el negro. Algo maravilloso desde esa lectura de las cartas es que queda muy claro que lo personal es político, ¿no? Cómo se construyó esa historia de amor con Joaquín Gallegos, aparte del enamoramiento que pueden tener dos jóvenes, había toda una construcción y un bagaje ideológico de la igualdad, de que los hombres y las mujeres tenían que aproximarse al amor desde la igualdad. Ya vamos a ver qué tiene que ver la discapacidad de Joaquín Gallegos Lara, Nela Martínez y la novela Los Guandos, que terminó de escribir Nela Martínez años después. Pero avancemos en el tiempo, Pilar. Se vino la década de los 40, de 1940, cuando un presidente como Arroyo del Río, de la extrema derecha de entonces, promovía políticas en contra de los trabajadores, promovía políticas para debilitar al Estado a tal punto que el Ecuador tuvo que ceder la mitad de su territorio en la firma del protocolo de Río de Janeiro de 1942, al punto que los derechos de los ciudadanos estaban reducidos al mínimo, y donde el naciente movimiento obrero, movimiento de izquierda,
tenía una preponderancia masculina, y ahí emergía una Nela Martínez como una promotora del feminismo en momentos álgidos para el Ecuador, más aún cuando la patria se desangraba no solo en su territorio, sino con un presidente de las características de Arroyo del Río tan nefasto para la historia. Sí, impresionante eso, porque además en la época anterior a Arroyo del Río fue una apertura muy importante por el liberalismo que venía de Alfaro, y ahí pues las mujeres anteriormente a Arroyo del Río ya tuvieron mucha participación gracias al liberalismo creado por Alfaro. Hubo un despertar en la sociedad, y este señor pues quiso acabar con todo eso. Sin embargo, ya Nela ya era una dirigente feminista, comunista, que integraba a las mujeres en la Asociación Femenina Ecuatoriana, y pues mira, fue muy impresionante, y ahí viene la unión de todo para poder confrontar este Arroyo del Río tan nefasto para el país, que además entrega al país al Perú, ¿no? Y cede esta parte del Perú. Ahí se reúnen partidos de derecha, de izquierda, con la Asociación Democrática Ecuatoriana. Ahí se integran varios partidos: Partido Comunista, Partido Socialista, partidos liberal de derecha, que ya existía ya, gente y todos se enfrentaron, se unieron para votar a Arroyo del Río. Miren que desde la revolución liberal de comienzos del siglo pasado, de 1900, hasta la muerte de Alfaro en 1912, permitió el desarrollo de la mujer, de la sociedad en sí, para integrarse a la sociedad, buscando esa igualdad de condiciones. Pero entre 1912 y 1940, que estamos hablando, las posiciones extremas en contra de la lucha feminista se radicalizó. Perdimos el territorio en 1942, y entre el 42 y el 44 se gestó una revolución que se llamó La Gloriosa. Antes de ir a La Gloriosa, queremos escuchar a Nela Martínez, sus reflexiones sobre lo que significó la revolución liberal y cómo entramos ya a la revolución de La Gloriosa del 28 de mayo del 44. Esto en el clip número 3, compañeros. Vamos adelante. El otro día una amiga me mandaba desde Cuenca una notita que encontró en una escribanía, firmada por unas 8 o 10 mujeres que se dirigían a Alfaro en los años ya difíciles de Alfaro, y le decían: aquí estamos junto a usted, llámenos si nos necesita. Y eran mujeres humildes del pueblo de Cuenca. O aquella mujer extraordinaria que le dijo a Alfaro, cuando él le pidió que viniera a tener un puesto público, le dijo: no, mi general, yo detrás de una guardarraya sigo peleando, pero no voy a la burocracia, porque esa ha sido la vida larga de las mujeres de este país y de todo el mundo, el de luchar anónimamente y el de luchar sin reconocimiento. Las mujeres han ido adquiriendo una conciencia del hecho de ser mujeres. Desgraciadamente todavía no hay la posibilidad de que ellas interioricen eso mismo y de que piensen que la libertad, la independencia y la justicia tiene que nacer de ellas mismas. Hay momentos en que este pueblo realmente ha sido ejemplar y maravilloso. Yo tengo que volver a las luchas de mayo del 44, en donde en la ciudad de Quito, que estaba desprotegida de militares porque se encerraron en los cuarteles, y de policías porque no querían pelear con los militares, desde el Palacio de Gobierno, ayudada por los estudiantes, por los universitarios, la ciudad de Quito no tuvo ningún problema. Fue
la expresión más clara de una lucha política, sin que haya, es decir, demostrando que sobraban policías para mantener el orden y la tranquilidad en una ciudad en donde hombres y mujeres lo que querían era un cambio político. Arroyo del Río había debilitado a la policía, había debilitado al ejército, había prácticamente vendido la mitad del territorio ecuatoriano en un desgobierno total, y se acumularon las fuerzas políticas de oposición para derrocarlo, y en esa transición Nela Martínez asumió el poder del gobierno durante varios días, en esa revuelta del 28 de mayo del 44. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya como hablamos de este movimiento colectivo importante, ciudadano, donde la Nela ya era una dirigente importante, pues está el Arroyo del Río, ya sale, ¿no? Lo sacan y queda libre gobierno. Entonces ella sube y asume y se sienta en el sillón del presidente y empieza ella, claro, con el apoyo de todo el mundo, a tomar decisiones importantes. En esos 3 días me cuentan que los militares les entregan a ella las armas, la reconocen, y ella lo primero que hace es liberar a los presos que ya existían y que eran, muchos eran ciudadanos, algunos extranjeros y otros ecuatorianos, que participaron en el contra el fascismo que se estaba implantando ya en el país, porque eran las épocas de la guerra en Europa. Entonces, mira, ella rápidamente libera a todos esos personajes que estaban presos. El problema es que, por ser mujer, su liderazgo se vio opacado. Y cuando ella ya quiso enfrentar desde la formalidad de la constituyente y de la Constitución, su diputación fue torpedeada por ser mujer. Claro. Bueno, en ese momento que ella asumió la presidencia, realmente se esperaba a que los sucesos siguieran, y ahí es cuando el presidente que asume, fue el velasquismo, ¿no? El Velasco Ibarra, y bueno, queda desplazada. Le quieren ofrecer algo y ella no lo acepta y se retira de la dirección del gobierno. Y el movimiento sigue, pues ella es una luchadora incansable, importantísima, con frases y además feminista, muy consciente del papel de la mujer en la sociedad y cómo ha sido desplazada y no comprendida. Entonces, lo más bonito es leer lo que ella misma decía. Por ejemplo, la ideología socialista, solo encauzando en su movimiento a la mujer, puede encontrar triunfo completo en su idiosincrasia. ¿Quiénes son los primeros en lanzar un anatema contra la mujer nueva? En criticarla, calumniarla y poner barreras imposibles a su gesto redentor, los hombres. Vamos a escuchar de sus palabras, de la misma Nela. Pilar, le invito para que ella nos explique cómo fue el momento en que su diputación fue torpedeada simplemente por apetitos machistas, por discriminación, ni siquiera por pensar diferente, simplemente por ser mujer, pero frente a ellos tenían a una Nela Martínez. Vamos al clip número 4, gracias. Que a mí personalmente me impidieron ser diputada principal en una asamblea cuando se constituye la CTE,
hay una asamblea muy grande con representantes de todo el país y allí se propone mi nombre para la segunda diputación. La primera era Pedro Sar, la segunda nombraba a Anela Martínez, pero los intereses de los hombres, dirigentes, políticos y sindicalistas, encontraban que había que dar otro nombre y otro nombre y otro nombre para que no llegara a concretarse la votación. Y piensa que fue pedida por Aurora Estrada y Ayala, por Joaquín Gallegos Lara, por los obreros textiles, por los universitarios. Bueno, y hubo desde la parte de la dirección de esa asamblea, hubo una tenaz lucha para que Anela Martínez no fuera nombrada diputada. Yo salí como primera suplente porque no pudieron hacer nada más. Y fui al Congreso, fui la primera mujer que fue al Congreso cuando se estaba discutiendo sobre la incorporación del Ecuador a las Naciones Unidas. Todos unánimemente reconocían el derecho de la mujer a estar allí y me saludaban muy entusiastamente. Después de que yo intervine y después de haber estado allí, cuando salía, los periodistas me hicieron la misma pregunta y yo les dije una cuestión que puede parecer un poco vulgar, pero que no la es, desde el punto de vista de lo que representa la ausencia de la mujer en el Palacio Legislativo. No había un solo servicio higiénico para mujeres. Todo lo que había eran urinarios para señores. Entonces, la primera reivindicación tenía que ser aquella de que piensen que anatómicamente una mujer no podía usar el urinario de los señores. Jamás se imaginaron que una mujer podía ir al Parlamento, que una mujer podía estar allí discutiendo con los señores. Desde que fuimos república en 1830, tuvieron que pasar más de 100 años, hasta 1945, para que una mujer asuma una legislatura, una curul. Y claro, uno de los ejemplos atávicos más dramáticos es que los baños del Palacio Legislativo solo tenía urinarios para hombres. Qué testimonio, ¿no? Muy claro, ¿no? Muy claro. O sea, cuando llega Nela es cuando dice, recién se considera a la mujer una persona con derechos, recién como ciudadana. Entonces fue un cambio brutal, ¿no? Brutal que ella teme que pueda aceptar y que haya sido aceptada en la Asamblea Constituyente, o sea, en la Asamblea Nacional. Sí. Para 1945, 46, el mundo daba muchas vueltas por el nacimiento de las Naciones Unidas, en Latinoamérica por el nacimiento de la OEA, y también por las presiones geopolíticas de que con este país sí te puedes llevar, con este país no te puedes llevar. Y obviamente también vinieron las traiciones desde el mismo velasquismo. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cómo vivió Inmediatamente. ella eso? Porque se esperaba que Velasco, que se decía como hombre de izquierda, y todos lo consideraban así, no era tal. Inmediatamente, cuando sube al poder, empezando por sacar a Anela y desterrarla de la presidencia. O sea, sin un reconocimiento mayor ni nada. No, inmediatamente. Él ya venía preparado para unirse a la derecha de todos, a la gente que tenía poder en el país. A las élites bancarias, sí. a las élites Sí, empresariales. A los claro, hacendados. El movimiento obrero era visto como su rival, su enemigo. Por supuesto, inmediatamente. Vamos a escuchar a Anela Martínez. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos del corte comercial ustedes van a poder escuchar a Anela Martínez cuando tenía 90 años en una intervención que hizo en el Congreso ecuatoriano. Gracias al archivo Martínez de Meriguez hemos digitalizado este
este documento fílmico que lo vamos a ver. Vamos a escuchar a Nela Martínez en el clip número 5 cuando fue condecorada el año 2003 a sus 90 años, un año antes de su muerte, con algunas reflexiones para comentarlo con Pilar. Vine por primera vez en trance de mi amor a esta patria que aún continúa en lucha consigo misma, pero ya entonces rescatada de una dictadura que aumentaba la opresión. Quienes veían en la revolución que reclamábamos el mayor peligro y nos negaban el derecho a hacerla y a vivirla, sencillamente se conmovieron. Una mujer en el Congreso, entre los que hablaban y no simplemente entre las que oían. La norma colonial heredada en la práctica del pensar y del hacer ha regido, palabra que viene de reinar, de rey, el supremo, el que manda, durante la colonia destructora de la otra cultura, la del indio, hasta el punto de constituirse en carácter, en forma de vida de quienes luego fueron republicanos. Mi presencia era extraña en el Congreso Nacional y al saludarla, los dirigentes políticos reconocían por primera vez la ciudadanía de la mujer también en la altura del poder. Lugar de organización republicana y de las leyes que le rigen, el Congreso ha sido tribuna de denuncias, exposición de anhelos partidistas y a veces personales, foro de contradicción de bandos más que de clases. Sin embargo, cuando no funciona, se vuelve más huérfana la República. Cuando el Congreso no funciona, se vuelve más huérfana la República. Lo dijo cuando fue diputada en el 45 y lo repitió en el 2003 en el ocaso de su vida. Qué linda, ¿no? Qué claridad de pensamiento, qué rotunda en sus conceptos, ¿no? Muy linda. Y desde muy joven, muy joven, ella le explica a José Joaquín que su padre la quería impedir que ella sea una rebelde, ¿no? Entonces le dice una cosa muy interesante que es muy linda. Por ejemplo, yo tengo aquí porque lo tuve que escribir. Sí. Quiere de mi padre, ¿no? Le cuenta a Joaquín. Quiere detenerme en la inconsciencia de lo rutinario del vivir, volver una ironía a mis pensamientos, porque él era muy de derecha, ¿no? Muy formal y conservador. Sí, muy conservador. Encañar todo esto. Volver una ironía a mis pensamientos, los pocos que de mí conoce en realidad, resignada que debería ser, darme un marido católico para que ni mis hijos ni las generaciones del futuro cambien, para que yo misma sea lo que mi madre, sí, mi madre, lo que las mujeres desgraciadas de esta tierra son, la mujer víctima, la mujer cosa, la mujer esclava. Mi negativa rotunda lo exasperó. Sí, en el archivo Martínez Meriguet, tomando eso. Entonces, ahora, muy clara, ¿no? Muy feminista, muy temprana. Me llamó la atención su cercanía con el movimiento indígena, su cercanía con las luchas de las mujeres indígenas desde el Tambo, desde el Cañar, y después su lucha cercana con Dolores Cacuango. No pudo acceder Dolores Cacuango a una diputación por su analfabetismo, pero también era el reflejo de
de los atavismos históricos que hasta ahora persisten. Un movimiento indígena marginado, un movimiento indígena relegado y al que se acercó con mucha fuerza Nela Martínez. Ella hizo de su lucha también la lucha de los Dolores Cacuango, perdón. Claro, por supuesto. Con Dolores. Dolores era analfabeta al principio. Ella fue como una ayudante de Dolores. Se acercó para ayudarla porque ella creó el Frente Indígena, ¿no? La FEI. La FEI. Entonces, ahí la conoce y se acerca para ayudarla y ayudarla a organizar su misma directiva. Y pues son muy queridas, se ayudan mucho después con Nela y se crean las escuelas bilingües allá en Cayambe, de donde era Dolores. Una dirigente indígena a un nivel muy impresionante. Nela la quería mucho y ella llegó a Europa, a los congresos por la paz. Llegó con Nela, llegó a Europa. Ellos rechazaban la utilización de la bomba atómica como forma de terminar los conflictos, claro, que ocurrió en esas épocas. Claro. Ahora bien, esto también despertó un sentimiento antiimperialista de Nela, conjuntamente con Dolores Cacuango, un sentimiento anticolonialista, neocolonialista. Y también se refirió al famoso libro Los Guandos, dos momentos claves en su historia, este momento antiimperialista y el significado del libro Los Guandos. Lo vamos a conversar, vamos a ver el clip número 6 y enseguida reflexionamos sobre este momento muy particular en la vida de Nela Martínez. Vamos a ver. Cuando los pueblos toman conciencia de que son oprimidos, cuando el ser humano toma conciencia de que el primer derecho que tiene es el derecho a la vida, el derecho a no morir de hambre, el derecho a dar de comer a sus hijos y a educar a sus hijos, cuando comienza a tomar conciencia de ese derecho fundamental y elemental, decía, entonces entra en contradicción con los regímenes internos y con el imperialismo norteamericano, con el gran capital monopolista que viene del exterior y que es fundamentalmente norteamericano. La tierra del luchador y presidente Eloy Alfaro es hoy norteamericana. Manta, base de barcos e implementos de guerra y en préstamo para la nueva arremetida yanqui. También Esmeraldas y toda su bahía y posiblemente Galápagos. Nosotros, los sobrevivientes, aprendimos, yo en una escuela de monjas, a amar las hazañas de Bolívar y sus ejércitos de patriotas. ¿Cómo saldremos de esta colonización? ¿Cómo justificarnos ante nuestra cobardía? ¿Con qué derecho izamos la bandera de los libres? La gloria tiene su precio y la traición también. Bueno, el libro Los Guandos lo comenzó a escribir Joaquín Gallegos Lara allá por los años 30 y lo terminó de escribir la misma Nela Martínez en 1982 y se refirió y se ha referido a la discriminación, maltrato, abuso, a los relegados de la historia ecuatoriana como el movimiento indígena. ¿Saben ustedes quiénes eran los guandos? Los guandos eran aquellos indígenas que estaban predestinados a ser los cargadores en la historia, los que cargaban el agua, los que cargaban las mudanzas, los que cargaban los quintales. Ellos eran los guandos y en una suerte de nexo de vida, los guandos ayudaban a Joaquín Gallegos Lara a movilizarse y eso marcó mucho en la vida de ambos, de Joaquín Gallegos Lara y de Nela Martínez, al punto de llegar a responsabilizar precisamente a este colonialismo
de tener relegado a ese sector de la población, y de ahí el libro Los Guandos. ¿Cómo lo podemos ahondar? Los Guandos comienza basándose Joaquín Gallegos en la historia misma, porque él era montuyo. Entonces, quien le indica esta situación de los indígenas de la sierra y de los Guandos es Nela, cuando están juntos. Y por eso es que comienza con las historias de Nela, el relato de los Guandos. Y le dice, este libro lo vamos a escribir juntos. Cuando él empieza a escribir en 1930, ¿no? Y después se detiene y no lo alcanza a terminar. Y lo termina Nela, pasando. Necesariamente considera que era muy importante y lo continúa, ¿sí? Y por eso en el 80... En el 82. 82 lo presenta. Ella se dijo siempre la sobreviviente y se refería al holocausto nuclear, a la bomba atómica. Y posiblemente ahí surgió su sentimiento antiimperialista. Bueno, ella tenía un sentimiento antiimperialista porque es parte de su cultura. Ella conoció, siendo muy joven, las obras de Mariátegui, ¿sí? Desde cuando estaba hasta interna en las monjas. Entonces ya tenía un pensamiento socialista muy importante. Por todo lo que estamos diciendo, socialista en el sentido que la sociedad tiene que cambiar, porque el capitalismo es destructor, absolutamente. Es la avaricia, el desarrollo en este caso de Estados Unidos, el que se apropia de los territorios, es que bombardea, lanza la bomba atómica. Ya termina la guerra, explora. Entonces ella tiene una conciencia muy importante políticamente, feminista. Vale la pena recalcar entonces que el feminismo es eminentemente de izquierda. O desde la derecha puede haber atisbos de feminismo. Lo vamos a reflexionar cuando regresemos del clip número 7. Adelante. Cuando ha bajado la marea política, cuando la gente cree que se ha acabado la historia, es cuando hay que recomenzarla, porque uno no puede quedarse quieto y tranquilo. Cuando tú ves el nivel de muerte de los niños del Ecuador, cuando ves el tanto por ciento, llegan al 60% de desnutridos. Todo esto es por la pobreza, todo esto es por la miseria, todo esto es por las condiciones en que está este pueblo cada día peor que antes y sin una dirección política. Por eso que yo creo que todos aquellos que están hablando de que se acabó la historia, hay que decirles que la historia de la humanidad comienza, porque no se acabó ni en la Edad Media, ni con la Inquisición, ni con los crímenes de la Iglesia, porque cada vez el ser humano saca fuerzas. Hay un desafío del cual no podemos ignorar, al cual no podemos ignorar, y es el desafío de la propia existencia humana, del propio hecho de que tenemos que tomar el planeta en nuestras manos y porque tenemos que preservar esto, lo que nos corresponde, preservar el mundo. Yo creo que en ese sentido las mujeres van a jugar un gran papel, pero primero, liberándose ellas mismas. Y en este sentido pienso que hay un retroceso también en las organizaciones de mujeres actualmente. Un retroceso que tiene que ver con todo el impacto político del mundo, ¿no? Y con el no descubrir los caminos verdaderos en su país y en América Latina. Bueno, la reflexión queda. El feminismo es de izquierda. El camino verdadero es la izquierda, ¿sabes? Porque la derecha mantiene a la mujer en las condiciones con la que convive, porque asume
ser la segunda, no es la iniciadora, no es la que se asume a sí misma. Reconoce el derecho del marido, del marido como rector y director de la vida de la mujer en general. Es así. Y ahora volvemos a sentirlo con estas nuevas directivas en el gobierno. El problema es que las mujeres de derecha utilizan el discurso de la libertad y la democracia para atacar a mujeres de izquierda, para discriminarlas, para decir a las mujeres del movimiento indígena terroristas, para decir a la política de izquierda que piensa diferente narcoterrorista. Y también se dicen luchadoras feministas. Hay una contradicción en la sociedad. Sí. Por eso, les falta mucha cultura, les falta conocer la verdadera historia. Para eso tenemos a Nela, que nos aclara el pensamiento, muy importante, ¿no? Ella es tan clara, que realmente se necesita estudiar más. Podemos hablar de que este proceso feminista desde la derecha es una traición. Para mí sí. Traiciona los ideales de las mujeres. No puede ser que ellas sigan aceptando que, como dice una de las candidatas ahora a la presidencia, que las mujeres deben aceptar las condiciones de ser las segundas, porque los primeros son los hombres. Ellas tienen que mantener la casa, mantener el hogar, cuidar a los hijos. Bueno, ahora es vicepresidenta de la República. Vamos a la última reflexión de Nela, cuando habla precisamente de la traición de los mismos sectores feministas aderechizados y que desde esa visión retrógrada de libertad y democracia pretenden juzgar a las luchadoras sociales. Puede ser que yo nunca más pueda hablar en público con los 90 años que ya pesan. Pero ahora, si estas son mis últimas palabras, es para llamar al sentido y espíritu patriótico de los que no hemos vendido el alma al diablo de la traición. Pueblo, intelectuales, analfabetos, que piensan más que muchos letrados, como Dolores Cacuango, que anduvo por el mundo clamando por nuestra libertad. Respiremos profundamente, aspiremos el aire de la patria que sufrió y sacrificó a sus hijos para ser libre. Tengamos amor por ella, la República del Ecuador. Con Manuela Sáenz a mi lado y con los niños a los que se les llama forjadores del futuro en su camino de vida y a quienes no existe pretexto para mentirles. El respeto a la patria es el respeto a su independencia y soberanía plenas. Tengamos el honor de merecerlas. Gracias. Vamos terminando. Queríamos agradecer a Pilar Bustos. Recordemos, ella es la muralista del cuadro que está al ingreso del Pleno Legislativo.